El comportamiento autodestructivo es uno de los fenómenos más difíciles de comprender. Este tipo de comportamiento es relativamente raro en los animales, pero bastante común en los seres humanos. Las personas que beben, toman drogas, fuman o comen con exceso, saben en cierto nivel que su conducta es perjudicial. En estas personas también actúa, aunque de forma inconsciente, la cólera reprimida. El suicidio es el mejor ejemplo de ello. La mayoría de los psicólogos reconocen que el impulso de matarse contiene en su núcleo un deseo de matar a otra persona, un padre, la esposa o un antiguo amante. La represión de este deseo a causa del sentimiento de culpabilidad vuelve el impulso asesino contra uno mismo. Dado que la cólera reprimida y la hostilidad son características de la conducta del tipo A, no debería sorprendernos que los individuos del tipo A muestren marcadas tendencias autodestructivas. Friedman habla de dos altos ejecutivos triunfadores que no presentaron su declaración de impuestos, descuido que les costó su carrera. ¿Acaso estos hombres, por lo demás sanos y aparentemente normales, querían que los cogieran? ¿Acaso el hombre del tipo A que sufre un ataque cardíaco quiere ponerse enfermo? Sorprendentemente, algunos reconocen tener estos sentimientos. Friedman descubrió que más de la mitad de los hombres estudiados que habían sufrido un infarto no solo esperaban tener un ataque, sino que lo ansiaban. Es tan fantástico esto de estar aquí, tendido sin tener responsabilidades, y con estas enfermeras tan guapas que me cuidan, dijo uno de ellos. Y otro dijo, ahora puedo retirarme de la empresa y empezar a vivir de nuevo como un verdadero ser humano. ¿Sabe usted? Quería que esto ocurriera, y no me importaba si iba a vivir o no. Para algunas personas un ataque al corazón puede parecer el único modo de escapar de las tensiones y fatigas de una existencia llena de presiones. Después, algunos hacen en su vida el tipo de cambios que podrían haber evitado el ataque. Hay en estas personas una necesidad de sufrir, originada tal vez en algún profundo sentimiento de culpabilidad, de modo que solo después de haber pagado un precio son libres de tomar alguna iniciativa positiva en su vida. No cabe duda de que las tendencias autodestructivas pueden tener una poderosa influencia en la personalidad, de modo que el individuo se sienta literalmente atrapado e incapaz de dominar su vida. Dado que las fuerzas que han motivado este comportamiento son internas y en gran parte inconscientes, son resistentes a la voluntad consciente. Pero hasta que no se comprende ni se explica su origen, reducen a la impotencia a la voluntad consciente. Los psiquiatras saben que la enfermedad a menudo proporciona compensaciones o provechos secundarios al paciente. La persona enferma recibe un grado de cuidados y solicitud de que quizás nunca había gozado, se lo complace como a un niño sin responsabilidades. Algunas enfermedades se pueden considerar como una regresión emocional inconsciente, como un intento de obtener el amor que uno no recibió de niño. Pero en realidad la persona enferma no es amada incondicionalmente, ya que se la cuida a causa de su enfermedad y el cuidador inevitablemente siente cierto resentimiento por la carga que la enfermedad impone a los que están sanos. Si la enfermedad es el precio que hay que pagar para recibir esta atención, se trata de un precio excesivamente alto. Además, un ataque cardíaco supone una amenaza inmediata para la vida sin ninguna garantía de supervivencia, por lo que no es una simple cuestión de desear estar enfermo para recibir atención o cuidados, sino más bien de desear morir. Las personas a menudo expresan el deseo de morir y algunas actúan en consecuencia. Los que albergan pensamientos suicidas tienen un deseo consciente de morir, pero en realidad atribuyen al dolor y la desesperanza de su vida. Un pensamiento o una fantasía suicida representan el sentimiento de no puedo soportarlo más. Pero el suicidio también tiene otro significado. Por lo general, si una persona no puede soportar una situación, intenta cambiarla.
Pero la persona suicida cree que el cambio es imposible, porque lo que quiere cambiar es el comportamiento de los demás hacia él. Quiere la aceptación y el amor incondicionales que no recibió de sus padres cuando era niño y que siente que necesita. Si no lo recibe, se siente pobre y lleno de rabia. Por otra parte, esta rabia es alimentada por el sentimiento de que los demás esperan cosas de él que él no puede satisfacer. Al mismo tiempo, alberga un gran sentimiento de culpabilidad por su cólera. Como se siente incapaz e indigno de amor, vuelve su cólera contra sí mismo. Al destruirse a sí mismo, también trata de herir a los demás. Está convencido de que sufrirán y a veces lo hacen. Una mujer divorciada, de unos 40 años y con 2 hijos, tenía una relación amorosa con un hombre que decía no poder casarse con ella mientras viviera su madre. La mujer lo creyó a pesar de los esfuerzos de sus amigos para hacerle ver que la explicación de él no era más que una excusa. La relación siguió durante varios años y la madre del hombre finalmente murió. Pero cuando la mujer insistió a su amante para que se casara con ella, aquel rompió la relación. Entonces ella trató de suicidarse 2 veces, en un intento de hacer que el hombre se sintiera culpable por su comportamiento. Al fracasar sus primeros intentos, trató de matarse por 3ª vez y lo consiguió. Esta conducta autodestructiva elevada a la enésima potencia tiene claramente su origen en la represión de la cólera. La cólera reprimida es como apuntar un cuchillo contra el pecho. Pero, ¿qué es lo que reprime la cólera? En otras palabras, ¿cuál es la base del comportamiento autodestructivo? Si respondemos que es el miedo, debemos preguntar, ¿miedo de qué y de quién? La persona que reprime su cólera no es consciente de que lo hace por miedo. En la mayoría de los casos, el miedo es reprimido igualmente, y la persona no tiene un recuerdo claro de situaciones anteriores en las que sintió a la vez cólera y miedo, en particular, miedo de ser castigado por su cólera. No podemos comprender del todo por qué se ve impulsada a tener un comportamiento autodestructivo, hasta que es capaz de recordar y volver a experimentar algunos de estos sentimientos. Este proceso generalmente tiene lugar en un programa psicoanalítico, cuyo objetivo principal es ayudar a la persona a comprender y cambiar esta conducta. Como ya reconoció Freud muy pronto, toda terapia psicoanalítica se caracteriza por la resistencia y la transferencia. La resistencia se refiere a un bloqueo inconsciente de los esfuerzos que realiza el terapeuta para ayudar al paciente a tomar contacto con los primeros años de su vida, a pesar de que el paciente sabe que su recuperación depende del conocimiento que obtenga a partir de las conexiones que establezca con su pasado. La transferencia se refiere al comportamiento del paciente con respecto al terapeuta. Como se halla en una posición subordinada y necesita ayuda, ve al terapeuta como un sustituto del padre o madre y transfiere o proyecta en él los sentimientos conflictivos que sintió por su verdadero padre o madre. Al mismo tiempo que espera que el terapeuta cuide de él como debe hacerlo un buen padre, lo ve como un mal padre que se aprovechará de su necesidad. En la mayoría de los casos, el paciente esconde su desconfianza y sus sentimientos negativos hacia el terapeuta, temeroso de que si los expresa, aquel se enfadará y se negará a ayudarlo. Como dificulta el proceso terapéutico, la retención de los pensamientos negativos es otra forma de resistencia. A consecuencia de la transferencia, el paciente recrea en la relación psicoanalítica la misma situación que produjo su neurosis. Este proceso ofrece al psicoanalista o al terapeuta la posibilidad de comprender cómo se originó la neurosis en primer lugar. En teoría, el análisis de la transferencia debería liberar al paciente de su fijación en aquella situación primitiva. Sin embargo, esto rara vez ocurre, ya que la resistencia inconsciente del paciente a revelar todos sus pensamientos y sentimientos hace que el análisis de la transferencia sea difícil de completar. El paciente está atrapado en su transferencia y el terapeuta está atrapado también en su contratransferencia.
en otras palabras, en su necesidad de ayudar. El fracaso psicoanalítico o terapéutico es por lo tanto muy frecuente. El paciente sigue repitiendo su conducta neurótica, a pesar de la evidente naturaleza autodestructiva de esta. Tras observar este comportamiento una y otra vez, Freud lo denominó compulsión de la repetición, la compulsión de los pacientes de volver a representar el mismo argumento traumático y decepcionante durante toda su vida. Enfrentado a los fenómenos de resistencia, transferencia y compulsión de la repetición, Freud postuló la existencia de un instinto de muerte, llamado Thanatos, para explicar el comportamiento autodestructivo. Como contrapeso de los efectos destructivos del instinto de muerte, Freud apeló a la idea de un instinto de vida, llamado Eros. Según la teoría de Freud, en el individuo sano, Eros aparta del yo el instinto de muerte y lo dirige al mundo en forma de cólera o agresión. No obstante, si el instinto de vida no es bastante fuerte para efectuar esta acción y la personalidad está dominada por el instinto de muerte, la cólera se vuelve interiormente hacia el yo, creando un estado que Freud llamó masoquismo. Muchos psicoanalistas han aceptado estas ideas, pero en bioenergética nunca se acepta el concepto de un instinto de muerte. La palabra instinto siempre ha estado asociada con la vida. Sin embargo, no podemos negar que algunas personas se empujan a sí mismas a la muerte. En su caso se diría que las fuerzas de la vida no son bastante fuertes para impedir la conducta autodestructiva, pero esto no significa que esta conducta sea natural o instintiva. Debemos examinar más profundamente la personalidad y más atentamente los hechos de los primeros años de vida para comprender cómo se desarrollan tales fuerzas autodestructivas. Una paciente dijo: si respiro me moriré. La respiración sin duda no es autodestructiva, y al contrario, retener la respiración es antivida. ¿Cómo pudo pues la paciente asociar la respiración con la muerte? La respuesta a esta pregunta contiene la clave para comprender la resistencia y por tanto la tendencia al comportamiento autodestructivo. Cuanto más profunda y plenamente respira una persona, más viva está. Cuanto más viva está, más siente. Pero cuando sus sentimientos son tan dolorosos que resultan insoportables, hará todo lo posible para no tener contacto con ellos, es decir, resistirse y negar que tiene tales sentimientos y respirar superficialmente para no sentirlos. La mayoría de las personas que han sufrido la pérdida del amor combaten este deseo de morir no cediendo, continuando la lucha para conseguir el amor mediante el triunfo, el servicio y la intención de satisfacer las expectativas de los demás. Deben triunfar y triunfarán. Tienen las mandíbulas apretadas en una inflexible determinación de no fracasar, pues el fracaso significa la muerte. En cambio, movilizan una consciente voluntad de vivir. La voluntad declara: no fallaré, seguiré adelante, no os necesitaré. Acostumbrada a reprimir los sentimientos, la voluntad es el origen de la resistencia en la terapia y un obstáculo importante para el logro de la salud. ¿Es muy frecuente el deseo de morir? Hay muchos pacientes que lo expresan y no se puede considerar a todo paciente que pronuncia estas palabras como un suicida en potencia. Pero, cada vez que las escuchamos, tenemos una aguda conciencia de la profundidad y la cantidad de dolor de la personalidad. La persona en realidad no quiere morir, tiene el deseo de vivir, porque ambos deseos, uno de vivir y otro de morir, pueden coexistir porque proceden de capas distintas de la personalidad. Al evaluar la posibilidad del suicidio es necesario medir la fuerza de cada uno de estos sentimientos. Para muchas personas, la vida es una lucha, para algunos encarnizada, que deja poco espacio para el placer y el goce verdaderos.
Casi todos nosotros tenemos esta cualidad. Muchos estamos profundamente cansados de la lucha interminable de nuestra vida, pero sin embargo queremos recuperar el sentimiento del gozo de vivir, y para eso debemos abandonar la lucha. Hemos perdido y ya no podemos obtener el amor incondicional de nuestros padres que de niños necesitábamos y deseábamos desesperadamente. Desperdiciamos nuestras energías luchando constantemente por eso. Aceptar la pérdida es doloroso y supone reconocer el fracaso contra lo cual lucha el yo, pero la aceptación nos libera de nuestra implicación con el pasado. Solo aceptando el pasado somos libres de avanzar hacia un futuro más satisfactorio. Como prueba de ello, es importante observar que los dos países que perdieron la Segunda Guerra Mundial son ahora los más prósperos del mundo. En un nivel profundo inconsciente, el paciente teme que abandonar o rendir la voluntad sea morir. Dado que ha sobrevivido mediante el uso de la voluntad, soltar la voluntad y ceder a sus sentimientos podría terminar en la muerte. Por supuesto, este resultado no es probable porque la mayoría de los pacientes desean vivir. Cuando se consigue que una persona sienta el deseo de vivir, el comportamiento autodestructivo disminuye o cesa. Primero, hay que ser consciente del conflicto entre la voluntad de vivir y el deseo de morir. Esta conciencia a veces puede obtenerse mediante un ejercicio bioenergético. En uno de estos ejercicios la persona se tiende sobre un taburete bioenergético y expira lo más profundamente posible. Al final de la expiración se le dice que no aspire aire. La manera en que el paciente se comporta en esta situación brinda cierta información sobre su personalidad. Cuando tiene que aspirar inmediatamente después de una expiración relativamente corta, ello indica la presencia de pánico. Muchos experimentan este pánico que explican diciendo: necesito aire o tengo la sensación de que si no respiro moriré. Pero es imposible morir de un esfuerzo deliberado por no respirar. Cuando la necesidad de aire es aguda, el cuerpo se sobrepone y respira con todo esfuerzo consciente de impedir la respiración. La palabra inglesa core igual núcleo deriva de la raíz latina cor, que significa corazón. La palabra francesa cœur y la española corazón reflejan esta identidad. El corazón está en el núcleo de la vida. El sentir el corazón conecta fuertemente a la persona con el deseo de vivir. El deseo de morir es la capa que contiene el dolor, la tristeza y la desesperación por la pérdida del amor. Es la capa de la angustia. La voluntad de vivir es la técnica de supervivencia del yo, basada en la edificación de defensas contra el dolor, la tristeza y la desesperación, y bloquea el deseo que tiene el corazón de salir en busca del amor. La respiración se puede aguantar durante periodos de tiempo bastante largos. Todo aquel que ha nadado bajo el agua sin oxígeno sabe que se puede aguantar la respiración durante varios minutos. 10 minutos es lo máximo que aguanta una persona tendida inmóvil bajo el agua. Sin embargo, este ejercicio lo que hace no es retener el aire dentro. Los buceadores retienen el aire dentro después de una profunda inspiración. En este ejercicio el aire se queda fuera después de una profunda expiración. Como el cuerpo normalmente tiene una reserva de oxígeno en los pulmones y la sangre de 2 a 3 minutos, el pánico que siente el paciente no es resultado de una falta de aire o oxígeno, sino de la incapacidad de respirar libremente debido a una tensión crónica en el pecho. El pánico se asocia a una sensación de inseguridad y un miedo al abandono que evoca el espectro de la muerte. Otras personas parecen retener la respiración durante un tiempo exageradamente largo cuando hacen este ejercicio.
En su caso, uno tiene la impresión de que el deseo subyacente de morir es muy intenso, casi hasta el punto de aceptar la muerte, ya que aspirar el aire es una expresión del deseo de vivir. Cuando la voluntad de vivir queda inmovilizada con este ejercicio, el deseo de morir se hace más evidente. La voluntad de vivir se puede entender mejor en su forma negativa: no moriré. Mientras esta voluntad es operativa, la respiración de la persona es bastante regular, aunque superficial. La voluntad mantiene la respiración en un nivel en que no se establece contacto con los sentimientos profundos, como la desesperación. Al hacer que una persona respire profundamente, sobre todo en la expiración, la función defensiva de la voluntad se pasa por alto, permitiendo que la persona se acerque al sentimiento de desesperación y al deseo de morir. Esto explica el pánico de los que no tienen miedo de dejar salir completamente el aire. También ellos tienen el deseo de morir, lo que los atemoriza grandemente, pero a este anhelo se le opone una intensa voluntad de vivir. Otros tienen la voluntad de vivir más débil. También hay otro grupo intermedio de personas cuya voluntad no está comprometida intensamente porque el deseo de morir es débil o inexistente. Este grupo puede expirar profundamente y mantener el aire fuera durante bastante tiempo como para provocar un potente jadeo. Este jadeo es espontáneo, una acción de afirmación de la vida idéntica en todos los aspectos del primer lloro y aliento de un recién nacido. La intensidad con que el aire es exsuccionado da la medida de la fuerza del deseo de vivir. Al jadear, la garganta se abre completamente para aspirar el máximo de aire posible, lo que equivale a un abrirse plenamente a la vida. Después del jadeo, la persona respira con más profundidad y plenitud, y con frecuencia rompe en sollozos suaves y profundos. Este llanto es una expresión de alivio de que uno no tenga necesidad de resistirse a la vida a causa de un miedo a la muerte o de un miedo al sentimiento. El deseo de vivir es el lado psicológico del instinto biológico de conservación. Está en el núcleo de la personalidad y se manifiesta en todas las funciones del cuerpo que mantienen la vida: el latir del corazón, los movimientos peristálticos de los intestinos, la expansión y contracción de la respiración, más la miríada de actividades de los diferentes órganos, tejidos y células. La respiración es la más visible de estas funciones y puede servir, por tanto, de indicación de la intensidad de la fuerza vital. La profundidad de la respiración de una persona refleja la fuerza de su deseo de vivir. Se extiende la ola de la inspiración hasta el abdomen para alcanzar el fondo pélvico. ¿Es la respiración una actividad corporal total o se limita a un segmento, el pecho o el diafragma? Lo contrario de la respiración profunda es la respiración superficial, restringida o forzada. No se trata de cuánto aire puede uno inhalar con esfuerzo, sino de cuánto inhala sin esfuerzo. Dado que aspirar es un proceso de succión del aire, también medimos la intensidad del impulso de succionar. Cualquier experiencia infantil que haya debilitado la fuerza de este impulso también ha reducido la fuerza del deseo de vivir. Todo ejercicio, como el descrito anteriormente, que movilice y refuerce este impulso, incrementará la energía y el deseo de vivir de la persona. Si se puede provocar el llanto, se reducirá la presión que soporta el corazón y se estimulará mucho la respiración al reducir las tensiones y rigideces musculares que obstaculizan estas acciones básicas del cuerpo, destinadas a promover la vida. Las personas caracterizadas por una intensa voluntad de vivir se pueden calificar de supervivientes, término que conviene a muchísimos individuos de nuestra cultura. Su cuerpo está marcado por unas mandíbulas apretadas y una rigidez general. A pesar de su evidente capacidad para sobrevivir, permanecen en el nivel del dolor y la desesperación,
asociados con su pérdida de amor original que condujo en primer lugar al deseo de morir. Este deseo se refuerza constantemente por la falta de satisfacción, amor, que corre parejas con la preocupación del individuo por la supervivencia. Viviendo en un estado de constante emergencia, aunque inconscientemente están listos para luchar o huir, pero no hacen ninguna de las dos cosas. Su rigidez les permite aguantar y sobrevivir, pero no pueden encontrar satisfacción. Y debido a la enorme tensión que soporta el cuerpo, el aguante no puede asegurarse indefinidamente, lo que amenaza su propia supervivencia. Tarde o temprano quedan agotados y desean abandonar. En este punto pueden ser presas del pánico. En otras palabras, pueden sentir el deseo de morir y sufrir un ataque cardíaco. Para evitar este desenlace, una persona debe someter su voluntad y experimentar libremente su dolor, su desesperación y su deseo de morir, de modo que pueda llorar la pérdida del amor y lamentar los años en que luchó. Esta sumisión le permite establecer contacto con su fuerza vital en el propio núcleo de ésta, el impulso de respirar y el deseo de vivir. El amor es el corazón de la vida y el corazón es la fuente del amor. Uno debe penetrar en el núcleo de su ser para encontrar el amor, que es el sentido y la satisfacción de la vida. El peligro no está en el agotamiento en sí mismo, sino en la creencia consciente o inconsciente de que ceder al cansancio es un signo de debilidad, de que es inaceptable decir no puedo. Lo cierto es lo contrario. Ceder al cansancio permite a una persona convalecer, renovar su energía y recobrar el ánimo. Ceder a la propia tristeza abre y libera el profundo dolor de la angustia. Este dolor reside en el cuerpo, en la mandíbula apretada, la garganta contraída, el pecho rígido y el vientre encogido de la persona que reprime su anhelo de amor y su deseo de vivir. Tras cerrarse al anhelo de amor, la persona ya no siente el dolor. En la medida en que está cerrada, lo único que puede sentir es un profundo sentimiento de frustración y desesperanza que alimenta el deseo de morir. Salir en busca del amor, por otra parte, activa el dolor. No hay dolor en la muerte y por esto tiene un gran atractivo para mucha gente. Tampoco hay dolor en la vida si uno está completamente vivo. Entonces, el flujo de sentimientos libres sin trabas. El dolor está en la vivificación, en el flujo de energía y sensación que penetra en las zonas tensas o muertas del cuerpo. El miedo de este dolor explica por qué los ataques al corazón tienden a producirse cuando un individuo vulnerable siente el deseo de amor y está a punto de dar un paso positivo para salir de la trampa de la falta de amor. Es doloroso darse cuenta de lo vacía e insatisfactoria que ha sido y puede ser todavía la vida de uno. Pero si esta conciencia da lugar al llanto y no a más intentos de represión, el dolor inmediatamente disminuye y se elimina. La evocación del dolor sirve para otro fin, a saber, para despertar la cólera reprimida de modo que se pueda dirigir hacia afuera. Como la cólera retenida está relacionada en la mayoría de los casos con los traumas de la primera infancia, no se puede expresar contra los padres en un periodo posterior de la vida. Si se reprime, puede emerger en forma de rabia como reacción ante alguna frustración poco importante. Por desgracia, tales explosiones no descargan la cólera, que entonces plantea una amenaza para el corazón. Descargarla sobre los hijos, lo cual es una práctica habitual, es representar y no proporciona ningún verdadero desahogo. Hay que expresarla en un ambiente adecuado donde no pueda causar ningún daño. Los pacientes en la terapia pueden descargar su cólera retenida golpeando una cama, en la consulta del terapeuta o en su casa. Este ejercicio reduce la tensión de los músculos de la espalda y los hombros, libera el pecho y permite que la persona respire mejor y más profundamente. El hecho de dirigir la cólera hacia afuera de esta manera reduce mucho la conducta
autodestructiva que en último término resulta de la cólera dirigida contra el yo. El deseo de morir está relacionado con enfermedades importantes como el cáncer y el ataque cardíaco. ¿Por qué entonces una persona muere de cáncer mientras otra sucumbe a un ataque al corazón? El cáncer supone una muerte lenta y es provocado por una erosión gradual del deseo de vivir. Curiosamente, en los enfermos de cáncer la voluntad de vivir sigue siendo bastante fuerte hasta el final. Mientras el cuerpo se muere, el yo continúa afirmando su voluntad de vivir, afirmación que cada vez tiene menos sentido a medida que la enfermedad avanza. En efecto, el enfermo de cáncer no abandona la lucha neurótica hasta que la muerte le pone fin. Pero, ¿no vale esto también para la víctima de un ataque cardíaco? Sí y no. La víctima de un ataque cardíaco es más consciente de su lucha y del deseo de abandonarla. Si no puede liberarse mediante un acto deliberado, hará algo destructivo para liberarse de su trampa. La víctima de un ataque cardíaco está presa en un conflicto, quiere salir pero tiene miedo de salir. Para salir tiene que abrirse, lo cual evoca el dolor de la angustia y el miedo al abandono. Su muerte, si se produce a causa de un ataque, no es resultado de la resignación, sino del miedo. Simbólicamente, el ataque cardíaco es como la reacción de pánico que se produce cuando un impulso de romper, salir en busca del amor y abrirse, cobra la intensidad suficiente como para desafiar la seguridad aparente del statu quo. Ni este impulso ni el pánico son conscientes. Si lo fueran, el problema sería transferido al nivel consciente, donde sería posible enfrentarse con él. La muerte por un ataque cardíaco también denota una pérdida de la esperanza, pues el corazón es tanto el órgano de la esperanza como del amor. La pérdida de la esperanza, secuela del pánico, es un sentimiento arrollador, agudo, muy diferente a la resignación emocional del enfermo de cáncer, cuya esperanza es erosionada lentamente por el deseo de morir. Cuando estas cuestiones pueden sacarse a la luz y discutirse, el miedo se vuelve manejable. Y, dado que este miedo va unido a la soledad, disminuye mucho cuando hay otra persona dispuesta a escuchar con comprensión. El encararse a los propios conflictos es siempre una experiencia dolorosa y aterradora, pero también es muy provechosa, pues contiene el potencial de una vida no corrompida por el deseo de morir.